Bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Travel Visa Travis. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este día, en esta mañana de viernes 20 de abril del 2012. Es un placer estar con ustedes. Hoy es viernes y que se siente el ambiente en la charla porque ya están con nosotros los niños. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta es la diversión. Muy bien. Es viernes 20 de abril del 2012 y la verdad va a haber ahora sí que un obsequio, más al ratito le vamos a decir por qué. A ver, todos los niños que me están escuchando en esta mañana me tienen que decir que se celebra el domingo 22 de abril. Espero que algunos se lo sepan. Así que línea telefónica 213-6654. Quien me responda esta pregunta tendrá derecho a un premio. Muy bien, en unos instantes más, los de aquí no son concursantes. En un ratito más diré por qué. Temperatura 31 grados como máxima, 23 como mínima, con un cielo parcialmente nublado. Y un día como hoy, pero de 1853, el general Antonio López de Santa Anna toma posesión de la presidencia de México por sexta ocasión. Vámonos inmediatamente. Y ya están con nosotros en unos instantes más nuestros amigos, los grandes promotores, productores, empresarios de Tampico, Tamaulipas, orgullosamente tampiqueños. Y claro, como todas las mañanas les doy a conocer los excelentes productos que nos ofrecen. Salsa La Buena HS, salsa casera riquísima. Creative Silvia Morales, para toda la cuestión de técnicas en cuestión de artes, de papel, decoración, manualidades se refiere para el hogar. Unas ricas y deliciosas tortillas de harina, las dorias que también están hechas, bueno, así que un exquisito saborcito casero. Luego, ¿usted quiere una botana para este fin de semana? Botanas Cruz, Sonia Cruz Valdés, ahí les saludamos con mucho gusto. Los riquísimos Juantos, que ayer me los comí bien rico con un cafecito espumosito, con una rico y delicioso. Ahora sí, Juanchito, relleno de cajeta y de piña, ¡qué delicia! También creaciones del Ángel, que en unos instantes más estaremos platicando con ellos en esta mañana. Y también lo que son productos, todo lo que tiene que ver con estos ricos productos de la abejita, como es la miel, como son las pastillitas de propóleo, que es Abigail. En todo lo que tiene que ver también con tradiciones de muebles. Si usted necesita un closet, cocina, algo para su hogar, qué mejor que Tradición Muebles, así como también lo que son nuestros amigos de Zúcara Repostería, todo lo que tiene que tener usted en su fiesta, en galletitas, en todo lo relacionado a, ahora sí que los monitos, los muñecos, los personajes y todo lo que hay actualmente, pues solamente nuestros amigos de Zúcara Repostería lo tienen. Y si usted tiene un evento, ahora ya aquí en el 30 de abril, muchos niños se disfrazan o tienen eventos de disfraz, pues nuestra buena amiga Creaciones Lupita tiene los mejores disfraces de alta costura y tallas en especial para usted. Y le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Qué gusto saludarle. Vamos a saludar a nuestra buena amiga Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Qué gusto saludarte, tenerte aquí de Creaciones del Ángel. ¿Cómo estás, Angélica Wong Martínez? Buenos días, mi nombre es Angélica y sí, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, visitándolos. Por aquí pues ya mis compañeros han venido y ahora pues toca el turno a Creaciones de Ángel, todo en madera. Traemos todo para eventos, lo que son invitaciones, dulceros, recuerditos, centros de mesa. Pues es personalizar un poco las ideas que todos tenemos para nuestro evento. ¿Quién no se quiere lucir en su evento, que sea algo inolvidable? Claro. Sí, tenemos pues los diseños que ustedes gusten, para las fiestas temáticas, el personaje que ustedes deseen, se les puede realizar. Otro servicio que también prestamos dentro de Creaciones de Ángel, pues es lo que son recuerditos o regalos personalizados. Cuando queremos hacer un regalo especial para alguien especial, pues ahí también se lo podemos realizar. Perfecto. Angélica, platícanos un poquito, ¿cómo comienza Creaciones de Ángel? Bueno, pues comienza ya tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Más en forma, pues hace 2 años para acá. Esto es pues siempre con la idea de ser una persona emprendedora. Me gusta mucho todo el mundo de las manualidades, pero en especial pues crear en madera, crear diseños en madera, apoyar a lo que es la economía familiar también. ¿Por qué? Porque también damos clases dentro del taller para personas que quieran aprender a pintar madera,
a llevar a cabo lo que son las técnicas de pintura country y así también como cortar madera. Las personas que quieran por ahí aventurarse a aprender a cortar madera, pues es una manualidad muy hermosa, muy yo les digo muy noble, ¿verdad? Porque es desde diseñar algo, darle forma, armarlo, pintarlo y darle nuestro toque personal. A mí no me hablen de manualidades porque la verdad soy bárbara, todo hecho a perder, no, la verdad creo que me reprobaron a mí en cuestión de artes plásticas y demás. Concha, en los controles técnicos, mi querida Concha, no te había saludado, tú qué tan buena eres para las manualidades. Bien, ay, de veras, te voy a mandar con Angélica, porque Angélica también dan cursos. Sí. Digo, si yo a lo mejor quiero aprender, hoy quiero aprender a lo mejor a hacer alguna bonita manualidad, ¿puedo ir contigo? Claro que sí, damos clases en el taller, estamos aquí cerquitas en la colonia Vergel, estamos en la calle Londres. Casi nuestros vecinos. Sí, casi vecinos, ahí en la calle Londres 410 en la colonia Vergel, a la altura de la iglesia de Cristo Rey. Por ahí damos clases, las clases de pintura en madera las realizamos lo que es martes y jueves de 9 a 12, es turno matutino, y pues estamos diseñando todo lo que a ustedes les gusta. Por ejemplo, ahorita que viene ya el Día del Niño, hacemos lo que son cajitas de su personaje favorito. También viene ya próximamente lo que es el Día de las Madres, por ahí pues realizamos diseños para las mamás. Pueden ir también los niños para sus informes, también podemos abrir un taller ahí especial para niños, para que diseñen, para que realicen el trabajito para su mamá, un bonito detalle. ¿Les gustaría ir, niños? Eso es todo. Sí, así. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Los teléfonos, ¿y traes regalitos? ¿Traes sorpresas para nosotros? Les traemos a regalar lo que es un revistero. ¡Excelente! Un revistero pintado a mano. Aquí por aquí se los dejo para que la primera persona que se comunica al 213-6654, porque hoy no tenemos mucho tiempo, tenemos muchos invitados el día de hoy. Muchas gracias. Creo que, bueno, si ya aquí está la ganadora, excelente, se lo lleva mi querida Conchis al aire. Hola, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra Sánchez. Alejandra Sánchez. Sí. ¿Hablas para los revisteros? Sí. ¡Felicidades, Alejandra! ¡Felicidades! Muchas gracias. No me cuelgues para tomar tus datos. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias, muchas gracias, ya está. Por ahí les paso mis teléfonos. Claro. Sí, es el teléfono, el de ahí del taller, 217-4993. El celular, 833-138-5140. Y por ahí nos pueden visitar también en la página de Facebook, que es Creaciones de Ángel. Ahí pueden ver todo nuestro catálogo de lo que realizamos. Pueden contactarnos y por ahí visitarnos en la colonia Vergel. Perfecto, hay que ir con nuestra buena amiga Angélica Wong Martínez, que en esta mañana está con nosotros platicándonos sobre todo lo que tiene que ver en Creación del Ángel. La verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y nuevamente te esperamos. Gracias por la sorpresita que nos trajiste en esta mañana y aquí está ya la respuesta de nuestro amable auditorio. Muchas gracias. Gracias por a estar ustedes. con nosotros. Vamos inmediatamente a lo que es pequeña pausa y regresamos. Ya están con nosotros nuestros amigos. Está Benito, está también Omar, que ya está muy inquieto, está Alexa, en un instante más, Mickey Mouse, el grillito cantor, por supuesto, está en un instante más con nosotros, estamos completamente en vivo, no le cambies. Esta charla cada vez es más divertida, no le cambies. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Sarabia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal. O comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros.
Perfecto, ya estamos de regreso con todo el ánimo y con todo el entusiasmo en esta mañana y saludo con mucho gusto a nuestros invitados especiales, principalmente iniciamos con nuestro juez de hierro en esta mañana, Punky. Escuchas y estoy bien contento porque están aquí ya los chicos que están en el penúltimo programa ya de este reality mini show que se hizo con los niños para este mes de abril. Bien contento y bien gustoso de estar aquí con todos ustedes. Perfecto, saludamos con mucho gusto. En esta mañana también tengo una invitada en especial. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alexa, ¿de dónde nos visitas? ¿A qué te dedicas tu tiempo libre? Los visito de aquí de Tampico. En mi tiempo libre me gusta jugar deportes o hacer manualidades. Excelente. ¿Soltera, viuda, divorciada, casada, con hijos, sin hijos? Ninguno de esos. Nada de esas cosas, estás dando lata. Y también saludamos con gusto a los demás amiguitos. Ok, a mi amigo, al tremendísimo Omar, que viene acompañado de 2 personajes. Saluda, Omar. How are you? Oh, yeah. Ok, nos salió bilingüe. Sí. Y también a mi amigo Benito, que está por acá. Hola, muy buenos días. Le tocó parado porque llegó tarde. Castigo. Y ya estamos listos, vamos a saludarlos y en esta mañana vamos a tratar toda cuestión de improvisación con ustedes. En este caso, bueno, ya nuestra amiga Yamile pues nos dejó ahora sí que unas buenas recomendaciones, ¿verdad? Que vamos a escuchar en unos instantes más, los van a mandar a comentarios y tenemos también otro entrevistado más en unos instantes más que le van a ayudar los niños a entrevistarlo y de ahí se va a deliberar quién va a continuar en el siguiente paso a ser ya el locutor de la charla por un día este 30 de abril. Así que muy atentos todos. En un instante más tenemos un invitado sorpresa en esta mañana. Nuestra vía telefónica 213-6654. Punky. Así es, vamos a ver las recomendaciones que nos tiene mi amiga Yamile, no es cierto, no se llamaba Yamile. Creo que no. Yanire. A ver, yo me acordaba que no era yo. Yo me acordaba que no es Yanire y vamos a ver unas recomendaciones que nos tiene mi amiga por ahí. ¿Vale? Sí, en un instante más porque con Chica. La cápsula de Yanire. Cápsula de Yanire, que bueno, ahí le mandamos un saludote enorme y que nos platique Alexa, mientras que aquí estamos poniéndonos de acuerdo. Alexa, dinos te estuvimos esperando, Alexa, ¿qué pasó con tu vida? ¿Verdad que Punky? Sí, ella en Acapulco y nosotros acá esperando a Alexa. Sí, exactamente. ¿Dónde andabas? Pues, ¿cómo te fue ahora sí que tus vacaciones? Muy bien, me divertí mucho. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde llevó tu mami? Bueno, casi no estuve con mi mamá, estuve con mis padrinos. Me llevaron a la playa, a la feria, a un concierto y ya. ¿Cómo te portaste, mi querido Benito, en este fin de semana? Platícanos todo, tenemos mucho que no nos veíamos. Un poquito mal. ¿Cómo que mal? ¿Qué te pasó? Me porté mal con mi papá. ¿Y qué pasa cuando te portas mal con el papá? ¿Qué te hacen? ¿Cómo te regañan? Me pega. ¿Te pegan? No, papá. Le vamos a echar al DIF. Oye, Punky, yo digo que no, que los papis no deben de pegar. Mejor hay que hablar con los niños, ¿no? Sí, no. Primero habla y luego ya si no entiendes sí un zape. No es cierto, no es cierto, no, vamos a hablar primero con ellos y hay que hablar siempre. El diálogo arregla todo. Así es. ¿Tú, Benito? Así vamos a hablar. Tú no eres Benito. ¿Tú, Omar, no te portaste mal? Más o menos. Siempre dice Omar. ¿Y no te regañan? Sí. Pero si te portas mal te echamos al papá de Benito. Ándale. Muy bien, vámonos inmediatamente. Ya tenemos la cápsula lista y regresamos porque tiene algo muy importante que decir a nuestra amiga Yanire. Así que regresamos. Hola, mi nombre es Yanire y hoy les he preparado unas buenas recomendaciones para este Día del Niño. Ponte a la moda con pulseras, collares y además recoge tu pelo de una forma coqueta para que luzcas fácil. Ponte a la moda y diviértete. Baila y escucha música con nosotros en el Día del Niño en tu programa La Charla. Amiguitos, les recomiendo que estos festejos del Día del Niño no comas golosinas en exceso. Diviértete con amigos y familiares, pero no olvides tomar precauciones. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Felicidades a todos y no olviden que los grandes también son divertidos porque tienen corazón de niño. Hasta pronto. Mi nombre es Yanire. La entrevista en La Charla. Continuamos.
Y rapidísimamente nos vamos ya con la participación de nuestros pequeñines en esta mañana y tenemos el gusto de saludarle como ahora sí vamos a saludarlo. Qué gusto que está usted aquí, señor. El señor Milton Díaz, el caballero del buen humor. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en su programa La Charla. Gracias, Berenice, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues estoy contento, feliz de convivir con niños, más que nada en este maravilloso mes, ¿verdad? Felicidades a todos los niños que nos acompañan. Pues mi trabajo no es tanto el niño, ¿verdad? Pero sí, ya como ya viene uno en camino, un hijo mío. Ya, ¡ay! Felicidades. Ya soy... Me tengo que acostumbrar a ellos más que nada. Ya se preocupó. Ya me empecé a preocupar, la verdad. Y tenemos preguntas en esta mañana. Benito, ¿qué te gustaría preguntarle a nuestro buen amigo Milton? ¿Cómo inició tu carrera? ¿Cómo inició mi carrera? Mi carrera inició en el año de 1991, imitando a lo que es Luis Miguel cuando tenía pelo. Cuando tenía pelo imitaba a Luis Miguel, tenía el pelo el tamaño que lo tenía él, el largo, estaba delgado. Era guapo, bueno, sigo siendo guapo. Claro, sí. ¿Tú qué dices, Alexa? ¿Sí está guapo o no? Más o menos. Más o menos, bueno, tengo un aliento, ¿verdad? Ahí empezamos con las imitaciones de Luis Miguel, de Juan Gabriel, y ahí fui subiendo poco a poco. Omar, preguntas. Sí. ¿Te gustó ser imitador? ¿Te gusta? Porque sigue siéndolo. No, de hecho ya no soy imitador. Me gustó en su tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo en que desgraciadamente en Tampico no hubo mucha cultura, entonces no hubo tanto el apoyo, ¿sí? Entonces sí se batalló mucho. De hecho ahorita que me dedico a la comedia, se batalla, tampoco hay cultura de comedia en Tamaulipas, entonces sí se está batallando bastante. El ser imitador no me gustó, la verdad, ¿sí? La gente lo pide, ¿verdad? Lo tengo que hacer, no creces de mi grado. A mí lo que me gusta mucho es la comedia y la actuación general. Tenemos una pregunta de nuestra invitada. No está participando, pero está como invitada y quiere hacerte una pregunta. ¿Cuál es el público más difícil? El público más difícil, ustedes, los niños. ¿En serio? Sí. ¿Punky? ¿Ya ves con lo que tengo que tramar yo? Sí. Sí, porque al adulto, que es el público que yo en sí me dedico, viene siendo un público que con cualquier palabrita, ¿verdad?, lo haces reír, y al niño no. Al niño tienes que saberlo respetar, porque si se te sale una palabra, el padre ofendes a la familia, al padre más que nada. Eso es más difícil, y que se rían es otra cosa. Que se ríe es fácil, a lo mejor, pero... ¿Cómo lo vas a manejar? La comedia tiene que ser totalmente, ahora sí que el chiste o el humor blanco. Pues, el humor blanco, aunque ya ahorita los niños ya vienen y te enseñan la comedia, ¿verdad? Ya te dicen cada palabra. Ahí Omar te trae ahí unas buenas recomendaciones de chistes, ¿eh? Adelante, Benito. ¿En qué pueblo has imitado más? ¿En qué pueblo has imitado más así que vas a muchas partes? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Bueno, mira, he tenido la fortuna que desde el 93, ya tengo 18 años en esto, voy para 19, he salido por toda la República Mexicana, he estado en Mazatlán, en Cancún, casi en toda la República. Si me faltan acaso 2 o 3 ciudades que no he podido visitar, pero sí he viajado por muchos lugares gracias a representantes. No se puedo mencionar a mis representantes si llegas por allá a México. Claro. El señor Pedro Ramírez, es el representante de Carlos Trejo, es el que me maneja a mí en toda la República. Perfecto. Has estado también en lo que es con el señor Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que estuviste en la casa de la risa. Bueno, estuve con el Chin Chin, los comediantes de Chin Chin, el que no se ría. Estuvimos en el 95, 96 aproximadamente, grabamos un programa. Posteriormente estuvimos grabando en el programa de cuando se grabó ahí en el Mascabor de Show Center, ahí se grabó, ahí estuvimos también, ¿verdad? Sale muy poco, ¿verdad? Últimamente no hay programas de comerciales, pero sí están saliendo de vez en cuando por ahí, están saliendo. Omar, preguntas. Sí, yo veo que usted es súper inquieto. Hola. Adelante, te escuchamos. Pregunta. ¿Cuántos chistes te sabes? ¿Cuántos chistes me sé? ¿Cuántos? Imagínate, tengo, simplemente en la casa te voy a decir que entre chistes que uno inventa y chistes que bajo de internet y que me cuentan, tengo arriba de 100,000 chistes. 100,000. A ver, adelante. Bueno, pues yo te tengo unos muy buenos. A ver, adelante. Uno. A ver, lo que quieres echarse un chiste, lo más. A ver. Un chiste, a ver, igual Milton te lleva a su show. ¿Qué le dijo un jaguar a otro? ¿Qué le dijo? Jaguar a otro, no sé. Jaguar, yo.
No, si hoy Omar anda internacionalmente. A ver, Benito, ¿un chiste te sabes? A ver, adelante, Benito. ¿Cuál es el esposo de la ballena? ¿Cuál es el esposo de quién? De la ballena. ¿De la ballena cuál? Ah. El micro. ¿El micro? ¿Por qué el micro? Pues el esposo de la ballena. Porque va lleno. Ay, mira. ¡Bravo! Muy bien. Aplausos, chicos. Muy bueno. Adelante, Oye, mi tenemos un changuito aquí en el estudio. Uy, no, sí, a ver si no me regañan por andar metiendo animalitos. Pero bueno, Milton, por ejemplo, de repente llegas a tu casa y dices tú, ay, para todo, cuando me imagino que son comediantes, yo siempre tenía esa pregunta, de repente vienes tan fastidiado, digo, de todo lo que pasa, que el calorcito, problemitas, y que estás preocupado porque ya vas a ser papá, y los pañales, la leche y lo demás. Eso, hay que trabajar, hay que echarle duro a la... ¿Cómo le haces para así mantener el humor? Es que el humor ya me sale solo, ¿verdad? De hecho, a veces estoy en una plática seria con la familia o con amigos y de repente una palabra que digan ellos, ya estoy diciendo un chiste. O sea, ya no es, que digamos, preparar el chiste. Ya te sale solito el humor. Entonces la gente dice, ay, ¿qué ocurrencias tienes, Milton? Pero es que ya, imagínate, 18 años en esto. Y sí llego a la casa con las preocupaciones, simplemente ahorita de 2 años para acá bajó mucho el trabajo por la inseguridad que se vivió. Sí, y sí, hay muy poco trabajo, ¿verdad? Entonces, y luego la esposa se embaraza, ay, no, ¿verdad? Y ahí estábamos batallando, ¿verdad? Pero felices, o sea. Perfecto. ¿Qué le dirías a toda la gente, por ejemplo, que a veces deja de reír? Creo que fíjate que es un principal ahorita, como dices tú, sí hay detalles, sí hay problemas, sí hay cuestiones así, y de repente no se han fijado ustedes y tomen en cuenta una semana y pregúntense cuántas veces me he reído, pero a carcajada, ¿sí? Que la goces, como Concha todas las mañanas se ríe de mí a carcajada, no es cierto, Concha, pero sí es contenta la mujer. Bueno, ¿cómo te dices tú? Toda la semana y no me he reído. Bueno, ¿Qué has visto eso? Sí, hay mucha gente que es muy apática, ¿verdad? Y bueno, pero se tiene que respetar su forma de ser, ¿verdad? Aquí yo lo que sí les recomiendo a la gente, mira, somos muy pocos comediantes en Tampico, con lo que es comediantes para adultos somos muy pocos. Payasos comediantes están ahorita ya surgiendo bastantes, gracias a un señor payaso de un programa de México, ¿verdad? Gracias a él salieron muchos payasos comediantes, ¿verdad? Y yo les digo a la gente, donde vean ustedes que se presenta un payaso, comediante para adultos, o un comediante, vayan, asistan, vayan a reír, sea quien sea el comediante, disfrútenlo, denle su mejor crítica constructiva, porque si el show no es bueno, ellos mismos con su crítica constructiva lo van a mejorar, para bien del mismo público. Así es. Benito, una pregunta más. Cuéntanos un chiste. Cuéntanos un chiste. Ay, canijo, así me gracias de bajada, cuento chistes para niños, pero bueno. A ver, dice, a ver, niño, mijo, ven para acá. Sí, papá, dime. A ver, tus calificaciones. Sí, papá, aquí están mis calificaciones, mira, toma, papá. Hijo, ¿y eso qué significa? Pues, papá, son la boleta de calificaciones. Hijo, pero esto es un 6. Sí, son 6, papá. Esto merece una golpiza. Sí, papá, yo te digo dónde vive la maestra, entramos. ¡Bravo! ¡Aplausos! Claro, ahorita estamos aquí, vamos a terminar de platicar con Milton y sí, ya sabes. Bueno, Alexa, ¿y a ti te gusta cantar, decir cuentos, algo? Platícanos. Sí, me gusta. A ver, cuéntate un chiste. ¿Cuántos hombres caben en una manguera? No sé cuántos. Un chorro. ¡Eso! Está muy bien. A ver, una pregunta más, Omar. Pom, pom, pom. La pregunta. De veras, de ser imitador, ¿qué te inspiró a hacer? ¿Qué me inspiró a ser imitador? El ser fan en ese entonces de Luis Miguel, ¿verdad? El estar jugando, el estar, ¿qué te puedo decir? El estar viéndolo, el estar jugando a la imitación, de repente con el pelo largo empiezo yo a jugar y la gente me invita y de ahí me inspiré, del juego. Contrataciones, bueno, Alexa, otra pregunta más para despedir a nuestro buen amigo Milton. ¿Qué es lo que más te gustaba de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Hacer reír a la gente y que la gente se divierta conmigo, estar arriba del escenario. Si yo no estoy arriba del escenario, soy infeliz. Los aplausos creo que son un alimento de ustedes, de todos. Pues son el alimento, pero ahorita está muy pobre. No creo que me vaya a dar el aplauso para mi hijo, ¿verdad?
Bueno, a lo mejor ya con el aplauso dice, bueno, los aplaudieron, Sí. vamos a contratarlo. Y hablando de contrataciones, ahorita seguimos platicando con nuestro buen amigo Omar, que está tremendo, acá quiere contrataciones, teléfonos, ¿dónde te podemos ahora sí que contactar? Porque ya casi nos tenemos que despedir. Claro que sí, Berenice, muchas gracias. Mira, me pueden contratar para shows, así más que nada para adultos, es mi show, ¿sí? ¿Verdad? Es el 833-207-1353 y el 833-118-1237. 118 1237. 1237. Le podemos... Ah, sí, Benito, adelante. Quiero mandar saludos para mi hermano el Pikachu y para mi cuñada Juanis. Ok, perfecto, ya están los saludos. Todavía no nos retiramos, ahorita nos vamos a despedir a Milton, ¿verdad? Entonces, contrataciones 118-12 37. 207-1353. ¿Qué es lo que ofreces en tu show? Mira, en mi show lo que ofrezco es comedia, familiar, ¿verdad? Un poco pícara, si la gente lo quiere más pesado, lo hacemos más pesado. Me acompañan 12 decanes, las cuales bailan 3 coreografías, con diferente ropa, en lo que vamos presentando unos personajes. Tengo un personaje para adulto, un medio rarito. Ah, muy bien. Se llama Comodín. Es un show que gracias a Dios sí ha tenido éxito, el personaje sobre todo ha tenido mucho éxito, es el que me ha abierto las puertas en otros lugares. Me han abierto las puertas también en Estados Unidos, pero el pasaporte ahora sí es el que no me deja viajar, ¿verdad? Luego te hacemos unas buenas recomendaciones, no se preocupe. Y sí, es lo que no me deja viajar, pero gracias a Dios sí se ha abierto mucho las puertas con ese personaje, con la comedia. De hecho, no sé si puedo presentar, vamos a estar a partir de este sábado 28, y Dios nos permite, vamos a estar en un restaurante que venden comida china, que es hotel y restaurante de comida china. Ajá. Ahí en el centro de Tampico, a partir de este sábado de noche del 28, vamos a estar a partir de ahí, a partir de las 8 de la noche todos los sábados. Perfecto, muchísimas gracias Milton Díaz en esta mañana, quien es el caballero del buen humor, por estar con nosotros en esta mañana. Te agradezco mucho tu participación. Adelante, Omar, continuamos con más, ya casi para despedirnos. A mí también me gusta ser imitador, imito a Michael Jackson. ¿Imitas a Michael Jackson? ¿Cuándo lo imitas? Digo, aquí no te podemos ver, pero después a nosotros, ¿verdad? Igual Milton te ve y dice... Que mi mamá tiene el sistema Ares, que es de música, y tiene el Billie Jean, y siempre hago el paso. Wow, no, pues... No lo entendí, pero se oyó bien padre. Favorito. Yo también lo imito, es mi artista favorito. ¿En serio, Mike Jackson? Exacto. ¿Y mexicanos? ¿A quién imitan? A ver, a nadie. No, Luis Miguel, Juan Gabriel, Michael Jackson, a Juan Pérez también, imítenlo. Si quiere imitar a Pedro Fernández. Pedro Fernández, está bien, y quiere ser el aventurero, se me hace. ¿Y tú? Shakira, Yuri, ¿quién te gusta? Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Y a ver, una canción de Alejandra Guzmán, ¿cómo la cantarías? Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Órale, de la que se salvaron el Benito y el Omar, ¿va? De la que se salvaron el Benito y el Omar. A ver, cántate el aventurero. Michael Jackson no, porque pues es que como que todavía no mascamos bien el inglés. Ya se lo entiendo. It's got to be shout. No le entendí nada, pero se oyó bien bonito. Se oyó bien padre. Benito, ¿te quieres echar una que no es en inglés porque yo le mastico muy poco? Sí, la verdad, algo mexicano. ¿Algo mexicano? Sí. Canto el tu ventana, algo así. La cucaracha. Ok, bueno, se nos trabó Benito, pero bueno, vamos. No, ya salió polifacético, ahora dice que moderato. A ver, échate una de moderato. La de Autos, Moda y Rock and Roll. Cada día al despertar, lleno de curiosidad, vi al mundo con los ojos míos. No me gustan así, cada instante para mí es como asistir a un gran milagro. Ya con eso que el programa es de media hora, no de 3. Es que está atendido, ya lleva toda la rola. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, chicos. Aquí ya nuestro buen amigo Punky. Contrataciones porque es viernes y a lo mejor yo tengo ya mi piñata lista y todo listo. Entonces, dinos contrataciones. ¿Dónde podemos contratar a Payasito Punky? Perfecto, este fin de semana no vayan a hablar porque voy a Agua Fría a hacer un show, entonces no voy a estar aquí. Voy a estar pero el que entra con todo gusto, estamos para servirles. 227-8011, la crisis línea.
Celular de oficina móvil 152-3230, 833-152-3230. Ya saben, el payaso más loco de Tampico, su amigo el payaso Punky. Aquí me encuentran en Grupo A cuando quieran, aquí estoy todos los días metido. Perfecto, porque y aparte está como jurado en lo que es este programa, porque ya se acerca definitivamente, bueno, aquí la competencia, nuestra amiga Alexa está de invitada, pero saludos a sus maestras porque están aquí con nosotros. Saluda a mi maestra linda que le dije que me escuchara en su carro. Exacto. Yo también le dije que me escuchara la teacher. Digo, algo a estar en la charla. Exacto. Alexa, saluda a toda mi escuela. A los novios, a la novia. A la Luis Donaldo Colegio Murrieta le mando un saludo y al salón de cuarto B a mi maestra Nereida. Tal. Y a la directora. Saludos a mis amigos, a mi familia, bla 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 bla, a mi salón, bla bla bla. Sí, perfecto. Saludos a mis papás y a mi mamá. Perfecto. ¿En qué escuela van? Yo a la Asociación Gilberto. ¿Omar? Enrique Serrapsa. Enrique Rezamen. ¿A quién más vamos a hablar? A la Luis Donaldo Colegio Murrieta. Ajá, bueno. Y a su mami que está aquí. Saludos a todos los papis pechochos. También a mi padrino le mando muchos saludos. Es el padrino, porque los padrinos se ponen guapos los domingos, ¿eh? Papá padrino. A mi prima y a mi tío que están aquí. Perfecto, muy bien. Al último, ¿cómo se despide Kikri? Que se despida Cricri. Soy yo, soy Cricri. Perfecto. Muchas gracias Alexa por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí querías conocer cómo es ese programa en radio totalmente vivo. ¿Qué te pareció? Muy bien. Ojalá que vuelva otra vez. Perfecto. A ver si ya el día 30 nos vienes a hacer compañía. ¿Te gustaría? Sí, claro. Bueno, perfecto. Aquí nos vienes a hacer compañía para hacer más ruido. Punky. El día 30 lunes también van a estar con nosotros. Así es. Bueno, ahora sí ya se quedaría nada más quien esté como los dos amigos que están aquí, quien se quede como locutor, quien va a iniciar, quien va a hablar. Ahora sí que yo nada más voy a hacer acto de presencia y ustedes son los que llevan la conducción de este programa. Así que hay que ponerle mucho punch. Ok, entonces el lunes 30 va a ser el día que ellos estén con nosotros. Así es. El viernes 27 nos vemos por última vez. Así es, ya definitivamente ya vas a decidir ahora sí que quién, y también mediante una llamada telefónica también Jorge vamos a tener un enlace y ya los dos van a decidir quién se queda como locutor de la charla. Así es, mi amigo Jorge que está de viaje de trabajo, está con compromisos de trabajo, él va a hablar por teléfono y nos va a ayudar a decidir quién se queda con Jorge nosotros. Jorge se puede representarte en la Feria de San Marcos. A la Feria de San Marcos, representando a Tampico, a Tamaulipas. A Tamaulipas, así que le mandamos un saludote enorme, por eso no se encuentra el día de hoy. Jorge por eso no está, pero él nos va a llamar el próximo programa y vamos a decir quién nos acompaña a conducir el día 30 y los demás como quieran nos van a acompañar, ¿verdad? Así es, todos nos por van a supuesto, acompañar. porque no queremos estar solos. Gracias. Y entre semana podemos hacer cápsulas para los que se pongan a llorar. No, qué feo eres. Bueno, Benito, a que te despides, algo más si quieras decirle, ya nos vamos. Bye, adiós. Saludos a todos. Saludos a todos. Ya ves, Omar, él también habla inglés. Omar. Tú di bye y adiós y vienen con Tonaca también. Goodbye. Hasta la próxima. Gracias, Alexa. Adiós. En los controles técnicos, Conchis, muchísimas gracias. Ya, Conchis, ya, ¿cuándo te vuelvo otra vez? Te vas tú también a Acapulco, ¿verdad? Y me dejas, ¿cuándo regresas? ¿Hasta otra semana, 3 semanas? 3 semanas. Espero no sufras por no verme. ¡Ay! Bueno, nos despedimos. Gracias en los controles técnicos y la producción. Alexis Argüello, muchísimas gracias a todo lo que tiene que ver con la producción se refiere. Soy su amiga Berenice Zamora y recuerdo que soy una persona valiosa y exitosa. Valores de todos los días y lo principal, échele punch a la vida. Un besito, ya hasta el lunes, pásela muy bien. Hola amigos.
Hola amigos, ¿qué tal os va? Con este juego es nuevo, veréis lo divertido que no vais a pasar. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa, coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal, o comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de la charla a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa Travi.